¿Alguna vez te preguntaste si todo lo que sabes sobre Sydney Sweeney es una farsa? Quizás no, pero deberías, porque hoy vamos a desenterrar las mentiras y contradicciones de una de las estrellas del momento en Hollywood. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Hoy nos sumergimos en un mundo de secretos y contradicciones donde la imagen pública de una estrella de Hollywood podría no ser tan real como parece a simple vista. Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, viene capturando la atención del público con su talento y carisma, o algunos dirán que con alguna otra cosa. Comentame vos qué opinás, pero ¿y si te dijera que hay una red de mentiras y exageraciones finamente tejida detrás de su ascenso al estrellato? Desde trabajos ficticios hasta logros académicos cuestionables, vamos a meternos de cabeza en todo esto y más. Agárrate los calzones porque esto va a estar picante. Sydney Sweeney dijo en varias entrevistas que trabajó como guía turística en Universal Studios durante sus años de secundaria. A primera vista, esto puede parecer una anécdota interesante que añade color a su historia de vida, nada del otro mundo. Sí, claro. Sin embargo, esta afirmación despertó sospechas entre empleados actuales y antiguos del parque temático, quienes empezaron a cuestionar la veracidad de su relato. El punto de inflexión ocurrió cuando Sydney apareció en el popular programa de YouTube Hot Ones. Durante la entrevista, se le preguntó directamente sobre su trabajo en Universal Studios y su respuesta fue cuanto menos rara. Oh, that's good. Is it true that you briefly worked as a tour guide at Universal Studios? And if so, did you have a favorite tour fun fact or point of interest? Cool. Yeah. Yeah, no, I was a struggling actor in high school, and I had to pay all my own bills because my mom, I love you, Mom. I love you so much. But yeah, I'd pay my own phone bill, car insurance, everything, gas. And I'm so glad she did because I've learned how to budget and save my money and know what's important in life. I love tour guides at Universal. I memorized the entire thing, and so I was there for a little bit, and then I actually booked Sharp Objects. Esta respuesta ambigua solo aumentó las dudas y las redes sociales se llenaron de videos y comentarios de empleados de Universal Studios afirmando que nunca trabajó ahí, que era puro humo. Here, I do want to talk about some stuff I've seen about me online. Like, I once said that I used to work at Universal Studios, and then someone online accused me of lying about that, which is insane. If I didn't work there, how would I know all of the Universal characters? Según ella, trabajó como guía turística durante la secundaria, memorizando guiones y recorriendo el parque temático. Suena épico, ¿no? Pero cuando revisamos los registros y hablamos con empleados actuales y pasados, no encontramos ni un solo rastro de Sydney trabajando ahí. Infinitas personas que trabajan o trabajaron en este sitio salieron a decir en internet que ella no existe en ningún registro como guía del parque. Esta revelación es como un baldazo de agua fría, ya que contradice directamente lo que ella ha dicho en varias entrevistas públicas. Además, trabajar como guía turístico en Universal Studios no es cualquier cosa. Es un puesto muy codiciado que requiere un proceso de selección riguroso con audiciones y entrevistas, y generalmente solo se ofrece a mayores de 18 años. Sydney habría tenido que competir con cientos de candidatos, lo cual hace que su afirmación sea aún más dudosa. Pero no nos quedamos ahí, investigamos más profundamente y encontramos que incluso sus respuestas evasivas y contradictorias en entrevistas como Hot Ones y Saturday Night Live solo aumentaron las sospechas. En lugar de aclarar la situación, sus respuestas vagas sugieren que esta historia podría ser una de las muchas fabricaciones en la narrativa pública de Sydney Sweeney, y que por sobre todo prefiere hacerse la boluda con el tema, esquivarlo. Pero las inconsistencias no terminan con su trabajo en Universal. También hay contradicciones en sus declaraciones sobre su educación. Sydney ha pintado una imagen de sí misma como una estudiante sobresaliente y súper activa en su juventud. Varias entrevistas ha mencionado que participó en numerosos deportes y actividades académicas durante la secundaria. Según ella, fue miembro de equipos de fútbol, béisbol, esquí, robótica y además fue la valedictorian, o sea, la mejor estudiante de su clase. Básicamente, no dejó cosa por dominar una crack nivel Dios. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Sin embargo, al investigar más a fondo, encontramos varias cositas raras. Primero, descubrimos que Sydney asistió a la escuela secundaria en Los Ángeles, no en Spokane, Washington, como insiste en algunas entrevistas. Esta revelación es crucial porque muchos de los clubes y deportes que menciona no estaban disponibles en las escuelas de Los Ángeles a las que asistió. En particular, se sabe que asistió a Brighton Hall, una escuela privada que se enfoca en estudiantes con carreras profesionales como actores y músicos.
músicos y no ofrece la gama de actividades extracurriculares que Sydney ha mencionado. Además, sus afirmaciones sobre ser la valedictorian de su clase también necesitan ser contextualizadas. Brighton Hall es una escuela muy pequeña, con un cuerpo estudiantil de alrededor de 80 alumnos desde el jardín de infantes hasta el grado 12. Esto significa que la clase graduada de Sydney probablemente consistía en menos de 10 estudiantes, o sea, casi nadie, donde muchos de estos faltaban constantemente por sus trabajos en la industria del entretenimiento. Aunque ser la mejor estudiante en cualquier contexto es un logro, es menos impresionante cuando se compara con ser la valedictorian de una clase de cientos de estudiantes en una escuela pública típica, y además podría significar que su carrera no iba muy bien considerando que tenía tiempo de sobra para los estudios. Básicamente, las contradicciones que vemos con respecto a sus estudios tienen que ver con que intenta vender una imagen de chica normal, que encontró el éxito eventualmente, pero nunca fue tal chica normal, considerando que desde pequeña ya iba a una escuela especial. Sydney ha construido una imagen pública de una joven trabajadora y luchadora que ha superado grandes obstáculos para alcanzar el éxito en Hollywood. Esta narrativa incluye elementos de una infancia humilde, múltiples trabajos exigentes y una educación impresionante. Pero al examinar más de cerca sus declaraciones y la realidad de su vida, encontramos una serie de chamullos que cuestionan la autenticidad de esta imagen. Uno de los aspectos más destacados de su persona pública es la historia de haber trabajado en múltiples trabajos difíciles durante su adolescencia para ayudar a su familia financieramente. O sea, que se pintaba como una chica pobre. Sin embargo, descubrimos que Sydney proviene de una familia de clase media y que sus padres hicieron sacrificios significativos para apoyarla en su carrera de actuación, incluyendo mudarse a Los Ángeles para facilitar sus audiciones y educación. En Hollywood, las historias de éxito de personas que comienzan desde abajo y alcanzan grandes alturas son muy valoradas y pueden generar una mayor conexión emocional con los fans. Pero, obviamente, si estas historias resultan ser falsas, anda diciéndole adiós a tu carrera. Como dijimos, Sydney Sweeney habla mucho sobre su participación en una amplia gama de actividades extracurriculares durante su adolescencia, mencionando deportes como el fútbol, béisbol, esquí y robótica. Esta imagen nos pinta para una joven súper activa y versátil, capaz de equilibrar su vida académica con sus intereses extracurriculares de manera impresionante. Pero, ¿es todo esto verdad? Nuestra investigación apunta a que muchas de estas afirmaciones pueden haber sido infladas o incluso puro humo cósmico con olor a pedo de vieja. Al revisar los registros y hablar con personas que conocieron a Sydney durante su juventud, encontramos que muchas de las actividades que mencionó no estaban disponibles en las escuelas a las que asistió en Los Ángeles. Por ejemplo, mientras Brighton Hall se especializa en acomodar los horarios de jóvenes actores, entonces no ofrece la variedad de clubes y deportes que Sydney menciona porque nadie podría ir. El chiste de este tipo de escuelas es que los pibes puedan pasar con el mínimo esfuerzo porque no tienen tiempo físico para dedicarle. Además, Sydney dice que fue miembro de un club académico llamado Math is Cool y un equipo de robótica, actividades que son más comunes en las escuelas secundarias públicas grandes que en las escuelas privadas pequeñas como Brighton Hall. Al investigar estas actividades encontramos que es más probable que estas participaciones ocurrieran durante su educación en la escuela media en Spokane y no durante su tiempo en la escuela secundaria en Los Ángeles. Y si creías que Sydney era la única celebridad haciendo este tipo de cosas, no, mi ciela, te equivocaste. Miley Cyrus siempre contó que su infancia fue bastante normal, creció en una granja en Tennessee y vivió una vida sencilla antes de saltar a la fama con Disney. Sin embargo, la realidad parece ser un poco diferente. Antes de convertirse en Hannah Montana, Miley ya estaba metida en el mundo del espectáculo gracias a su padre, Billy Ray Cyrus, un famosísimo cantante de country. Sus primeros años no fueron tan idílicos ni alejados del estrellato como nos hicieron creer. Asistía a audiciones desde pequeña y ya tenía un pie en la industria gracias a las conexiones de su familia. Esta narrativa de una chica normal que de repente se convierte en una estrella no es más que una construcción diseñada para hacerla más cercana a su audiencia joven. Otro claro ejemplo es Megan Fox. Ella dio varias entrevistas en las que describe su infancia como una época difícil. Dice sido una marginada, alguien que no encajaba y que fue
fue constantemente acosada por sus compañeros de escuela. En una entrevista incluso dijo que no tenía amigos y que pasaba la mayoría de su tiempo sola. Sin embargo, algunas de sus declaraciones han sido cuestionadas por antiguos compañeros de escuela y personas que la conocían en esa época. Según estos testimonios, Meghan no solo era popular, sino que también participaba activamente en actividades escolares y tenía un círculo de amigos bastante grande. Y sobre todo, era tan bella que era imposible que no fuera popular y el interés amoroso de muchos. En resumen, su vida ha sido infinitamente más fácil por obra y gracia de la genética. Si hay algo en lo que Sydney ha demostrado ser una experta es en evadir preguntas difíciles en entrevistas. Esto le permite mantener su narrativa sin enfrentar directamente las inconsistencias. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre su trabajo en Universal Studios, dio respuestas vagas que no aclararon la situación, pero tampoco la negaron directamente. Lo que se dice, hacerse la boluda atómicamente. Esta táctica puede ayudar a evitar la confrontación directa, pero también, si estás atento, te ayuda a ver concretamente dónde está vendiendo humo. El manejo de crisis es crucial en la carrera de cualquier celebridad. Cuando Sydney se enfrentó a la controversia por la fiesta de cumpleaños de su madre, donde al parecer todos eran simpatizantes de Donald Trump, lo cual a día de hoy es casi un pecado en los Estados Unidos, Sydney respondió rápidamente en redes sociales para minimizar el daño. Aunque su respuesta fue criticada por algunos, mostró su capacidad para esquivar problemas cuando, otra vez, no confirmó ni negó que su familia fuera seguidora de Donaldsio, pero ella se limpió el culo y a otra cosa. La gran pregunta que nos deja esta historia es: ¿necesita una chica como Sydney Sweeney, que no solo tiene talento, sino que además tiene a todos babeándose en cada rincón, mentir sobre un pasado que en resumen a nadie le importa? Como sea, la muchacha ya mintió y ahora toca sostener la mentira hasta el fin de sus días. Y ahora sí, desquítate con el botón de like, dale duro, duro, duro. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.